Ya sabéis que estamos preguntando si están obstaculizando al no votar estas medidas urgentes los partidos de la oposición, esta recuperación económica que pretende el Gobierno acelerarla con este macrodecretazo, podríamos decirlo. Me gustaría, por si ustedes no han estado en los entresijos de lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados, que vean, por ejemplo, a la vicepresidenta del Gobierno explicando por qué lo hacen así. Que el decreto ley no es un instrumento legislativo que se haya inventado este Gobierno, sino que está reconocido en nuestra Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Porque ustedes tienen mayoría absoluta para aprobar los proyectos de ley. Por lo tanto, lo que evitan con la presentación de esta chapuza legislativa es el debate. Señorías, en su voto está que sigamos para adelante o que pongamos excusas a la recuperación, señoría, porque tengo la impresión que lo que se debaten aquí son excusas. Presentaremos un recurso de inconstitucionalidad para decirle al Gobierno basta ya, así no se puede continuar. Le puede pasar lo que decía Pericles, que las acciones del Gobierno sean fruto de su ignorancia y que el debate les ponga temerosos. Usted ha acabado citando a Pericles. Yo lo voy a hacer citando a Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Autónomos. Las medidas de los autónomos no pueden esperar hasta septiembre. Muchas gracias, señoría. Pues esas son las medidas urgentes que está diciendo el Gobierno. Él dice que no se puede esperar hasta septiembre, recogiendo las palabras de Lorenzo Amor. Y vean, por ejemplo, porque la vicepresidenta decía que estamos ante el decreto ley número 563. 563. Es decir, no es la primera vez que se utiliza esta figura para aprobar cosas, medidas urgentes y a veces no tanto en el Parlamento. Vean, por ejemplo, también qué es lo que le decía la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría a Soraya Rodríguez sobre la forma y manera que han tenido unos gobiernos y otros de usar el decreto ley. Y concretamente se refería a Fomento, porque en este paquete van medidas directamente. A ver, me van a perdonar ustedes, me podéis cortar aquí porque no consigo saber lo que digo yo. Oigo un lío tremendo. A ver, les voy a decir que vamos a ver lo que ha dicho Soraya Sáez de Santamaría, explicando por qué va algo referido a Aena y qué es lo que hizo en su momento el Gobierno de Zapatero. Precisamente podemos hacer lo que hacemos hoy en este decreto ley porque nos lo permite otro decreto ley. El decreto ley 13/2010 de 3 de diciembre, elaborado por el señor Blanco, a la sazón ministro de Fomento, que abrió a Aena la participación de capital privado cuando tenía pérdidas. Señoría, cuando gobiernan ustedes se puede abrir a Aena el capital privado por decreto ley, pero cuando gobierna el PP no se pueden establecer instrumentos de control para evitar que la apertura al capital privado genere subida de tarifa. Bueno, este es uno de los ejemplos. Larguísima mañana, intensísimo el debate y era por sacar algunas de las perlas que hoy está dando mucho de sí el Parlamento. Todavía no se han producido estas votaciones. ¿Qué os parece? La pregunta estamos haciendo es si están boicoteando los partidos, porque acogiéndose a la fórmula que utiliza el Gobierno, no se aprobarían esas medidas urgentes para reactivar la economía. ¿Os parece que es un boicot, en definitiva, al final, a los sufridos ciudadanos que necesitan medidas, muchas de las que van hoy en este decreto ley? Hombre, yo quiero pensar que no se trata de un boicot deliberado, sino más bien de que el Partido Socialista está sumido en una profundísima crisis interna de identidad, de liderazgo y de proyecto, que no le deja otro recurso que apelar a las formas, a los plazos, a tonterías para justificar su presencia en el Parlamento y para que Soraya Rodríguez tenga algún tipo de discurso, a falta de otro mejor, ya digo, en espera de que el PSOE se defina hacia dónde quiere ir y lo que quiere hacer con su existencia y con su vida. Dicho lo cual, me parece que las medidas que aprueba el Gobierno se podrá discutir si son mejores o peores, pero lo que no se puede negar es que son urgentes. O sea, hay que atacar la crisis con urgencia y hay que tomar medidas con urgencia, porque es verdad que se están produciendo síntomas esperanzadores en la macroeconomía, pero la microeconomía, la economía real, necesita todavía muchísimas reformas para echar a andar y no pueden esperar a septiembre. Es que en ningún país de nuestro entorno se para la vida en agosto, más que en España. España es el único país que en agosto es como que
porque se cierra la persiana. En todos los demás países uno va a Londres, va a París, va a Milán, va a cualquier ciudad europea y no digamos americana, y agosto es un mes como otro cualquiera. No se para la vida. Esto hay que corregirlo. Si queremos incorporarnos a la economía globalizada, tenemos que acostumbrarnos a funcionar también en agosto. Esto no es posible. Yo que estoy de acuerdo contigo en que el PSOE está en una crisis, en que hay medidas que son urgentes, en que no se puede entender que el Parlamento y la vida política se pare desde julio hasta septiembre. Creo que lo que tampoco se puede entender es que el Gobierno haga un decreto ley en el que se reforman 28 leyes. O sea, hay algunas que son urgentes, pues a lo mejor sí la de los autónomos, pero desde luego no la de los drones. Quiero decir, no me parece que sea tan urgente, y sobre todo porque cuando tú vas a modificar 28 leyes tienes que hacer un proceso, en las medidas urgentes no, y en las que son menos urgentes tienes que hacer un proyecto de ley para modificarlo. No puedes saltarte los trámites parlamentarios. Y esto, cuando lo hizo Zapatero, por cierto, el Partido Popular lo criticó muchísimo, cosa que yo entiendo porque a mí me parece bien. Pero el Partido Popular votó en contra de las medidas urgentes que tuvo que adoptar Zapatero aquel 15 o 12 de mayo del 2010, que aquellas sí que eran súper urgentes porque estábamos al borde del abismo, y el Partido Popular no las aprobó. Es decir, que ahí y no tenía el PSOE mayoría absoluta. Es decir, que fue una situación realmente dramática la que se vivió en ese momento, y no dio exactamente el Partido Popular un ejemplo de responsabilidad de Estado aquel día. Mira, no lo digo porque eso justifique que ahora hagan lo contrario, lo digo porque no son comparables tampoco las medidas de aquel mes de mayo del 2010 con las de hoy, y sin embargo se mete en un cajón desastre de todo. Bueno, pues que vaya. Pero poco a lo mejor poco. Deberías explicar por qué pasó eso. Pasó porque 2 semanas antes le había pedido esas medidas. Sí. No, una semana Rajoy, antes, sin más. O sea, una semana antes se las había pedido Rajoy a Zapatero, se negó, y a la hora de meter el recorte que decía Bruselas, lo que pedía en ese momento Rajoy es que no se golpeara ese recorte sobre los pensionistas, que había otros sitios para recortar antes, y por eso votaron que no. Quiero decir, Rosa, todo hay que contarlo completo. Y lo que decía el gobierno de Rajoy, la oposición de Rajoy en ese momento es que, oiga usted, no vaya al mazazo directo a los pensionistas, no vaya directo a los más débiles, que es donde fue, no vaya usted a recorte las pensiones. Sí, pero las pensiones, vamos a verlo, porque no decían esto en el Congreso, pero sí decían algo muy parecido a cuenta de esto que ocurrió en España, la propia vicepresidenta y Soraya Rodríguez. En el año 2010, por decreto ley, como dicen ustedes, sin debate, aprobaron el recorte de 15.000 millones de euros del estado de bienestar. Como dice usted, por decreto ley y sin debate. Claro que había una razón de urgente y extraordinaria necesidad del artículo 83, que es la legitimación habilitante para tomar ese Real Decreto. Era que se caía España, ¿no se acuerda? Si ustedes dijeron, votamos que no, que se caiga, que ya la levantaremos nosotros. Hombre, ¿cómo no se van a acordar? Aunque con carácter retroactivo hemos sacado una cosa en claro. Acaba usted de reconocer en esta tribuna que en el año 2010 se les caía España. Eso es lo que ha quedado claro del debate de hoy. A ver, Ana. A ver, yo creo, si esto fuera... A ver, ante la crisis las diferencias políticas son legítimas, pero ante la crisis, digamos, para los ciudadanos el PP y el PSOE son papá y mamá. Y obviamente papá y mamá hace mucho que no se hablan. Este matrimonio, digamos, no funciona y no hay debate sobre la crisis. Obviamente los que apoyan a un partido echan la culpa al de enfrente y al revés. Hombre, lo que pasa es que lógicamente el que tiene que tomar decisiones es el PP. O sea, y de algún modo yo creo que el PSOE hace tiempo que elude sus responsabilidades de debate y más ahora se ha echado un amante, que es Podemos, digamos que de algún modo le impide atender sus obligaciones conyugales, para entendernos, ¿no? Entonces, acabada la parábola esta, a ver, yo creo que el uno por la otra, la casa sin barrer, seguramente el PP también, harto de estas cosas, también tira por el camino de medio, también hacen cosas que no están bien, pero bueno, de algún modo yo también entiendo que ante la imposibilidad de debate, porque yo creo que el debate no se busca, o sea, sinceramente creo que el PSOE no está buscando el debate, creo que, como decía Isabel, está buscando la visualización del no debate, está priorizando su agenda
interna y sacar la cabeza fuera del agua. Entonces, ante eso, hombre, tú tienes que gobernar, tú tienes que barrer la casa y te equivocarás más, acertarás más, tendrás más razón de tu parte o menos, pero algo tendrás que hacer. Pero la pregunta, yo no solamente he estado ya en contra del Partido Socialista, pero yo la pregunta que os hago es, un partido como el Partido Socialista, que ha gobernado hasta hace nada, que ha utilizado esta figura en ciento no sé cuántas ocasiones del decreto ley, ¿es responsable hoy oponerse ante unas medidas que objetivamente, pero es que yo, como se decía aquí, como estaba diciendo Isabel, no, pero es que la urgencia de salir de la crisis puede hacer que hoy te niegues a aprobar unas medidas que realmente son necesarias para agudizar la salida? Para volver al poder, o sea, si el argumento que tú tienes es ese, pues obviamente para ti es... O sea, yo creo que por desgracia para el PSOE es más prioritario sobrevivir ellos políticamente que no que España sobreviva a la crisis. Pero es que eso es lo que está ocurriendo hace mucho tiempo, por eso España está como está. Aquí España no interesa demasiado, interesa el partido, la casa es el partido y es lo que pase ahí. Entonces nos da igual que España se vaya al garete otra vez con tal de que estos pierdan las elecciones, nosotros las ganemos y podamos decir. Entonces yo creo que el PP hace muy bien tomar medidas urgentes, que luego ya se verá las que eran más importantes o menos, pero hay algunas que son irremediablemente urgentes para que las aprueben ya. Y como tú bien decías, estar otro mes esperando en septiembre empezar a discutir, es que ya nos plantamos en Navidad. Para mí, chapó lo que ha dicho Soraya. Bueno, un poco en línea de lo que decía Carmen y lo que decía Isabel, Ana y Rosa, ¿no? Es decir, a mí me da la sensación que en estos momentos el baile no está compensado. Si en este país hubiera en estos momentos una oposición fuerte, quizás tendrían talla política suficiente los representantes de esta oposición, si existiera o existiese, que yo creo que no existe en estos momentos, tendrían la capacidad moral suficiente para bueno, pues ir todos a uno como Fuenteovejuna. Pero a mí me da la sensación que en estos momentos el Partido Socialista lo que quiere es ser noticia, y lo que quiere, como decía Ana, es sacar la cabeza, y lo que quiere es que sean los protagonistas de las portadas, porque evidentemente el lunes les espera lo que les espera, ¿no? Sea como sea, a mí la palabra boicotear, si me permites, Isabel, me da un poco de grima, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo, si vamos stricto sensu a la función y la obligación de la oposición, es ir en contra, entre comillas, evidentemente con sí, pero no perjudicando al ciudadano. Aquí voy. O sea, esto de hacer política, es decir, me importan 3 pimientos los autónomos que les bajen hoy con este decreto. Esta medida, Isabel, bueno, pues critíquela usted, pero defienda a los ciudadanos. Pero llega muy tarde. Yo hoy todas las críticas que les han hecho me hubieran parecido estupendas si al final dicen, mire, vamos a votar con la pinza, porque no nos gustan las formas, porque no nos gusta tal, pero defendemos a los españoles. Pero el oponerse me parece que realmente hace daño a los ciudadanos, a los que beneficia la urgencia de estas medidas. Entonces decías esta urgencia, y decía Carmen, efectivamente, no podemos esperar hasta septiembre. Esto en Estados Unidos es impensable. En agosto funciona todo, es que da igual. En Alemania, como, efectivamente, en Francia, en cualquier sitio, menos aquí, efectivamente. Pero a mí me da la sensación que estas medidas ahora son un poco, como decimos los catalanes, tenim la igual coll, ¿no? Es decir, tenemos ya el agua que nos está subiendo por encima del cuello y tenemos que tomar medidas a la tremenda rapidísimamente. Hombre, yo creo que los que somos autónomos, y yo creo que aquí tenemos una representación bastante evidente de los que somos autónomos, hombre, estamos haciendo un esfuerzo brutal. El otro día el señor Montoro... Bueno, pero aparte de las narices, estamos haciendo un esfuerzo brutal y nos da la sensación que estamos, y con perdón, no quiero parecer protagonista de nada, ¿no? Pero que estamos tirando del carro y nadie nos está ayudando. Es que este país le está sacando de la crisis no el gobierno, lo están sacando los españoles, por supuesto, ahogados a impuestos sin tener nada. Y no dejes de pagar nada. Y no, es que al día siguiente ya te están embargando. Efectivamente. Pero ellos no, ellos pueden estar relajadamente. Isabel, hubo un tiempo en que estar en la oposición, al menos los partidos grandes, era una manera de, no diré cogobernar, pero de seguir siendo partícipe de las preocupaciones esenciales del Estado de la gente. Ahora no, ahora está en la oposición, está en el recreo, es estar en la irresponsabilidad, es irte de cuchipanda con Picardo, es ir a ver quién la lía más gorda. Y bueno, y esto... Luis, que es el único hombre hoy